Buenos días, bienvenidos a todos a la jornada USEU. La gente ya se está conectando, así que vamos a comenzar. Este año ya es el 7º año consecutivo que organizamos esta jornada enmarcada en la Semana Europea de la Energía Sostenible. Como ya sabéis, este año las ponencias se centran en la digitalización como mejora para el sector de la rehabilitación de edificios. Las nuevas tecnologías están presentes en nuestro día a día. Al final tenemos que aprovecharnos de estas nuevas herramientas que van saliendo y mejorar los procesos de rehabilitación, de control y verificación en nuestras actuaciones. Antes de comenzar, me gustaría indicaros, en la parte de abajo de vuestras pantallas podéis utilizar el apartado de preguntas y respuestas para lanzar las preguntas a los ponentes. Al final de cada charla intentaremos responder el máximo de preguntas posibles y no os preocupéis que las que se queden sin responder os enviaremos por email la respuesta. Vale. Pues vamos a dar paso a la primera ponente, Aitziber Eguzquiza Ortega, investigadora senior de Tecnalia. Aitziber es doctorada en procesos de toma de decisiones para mejorar la sostenibilidad y habitabilidad de entornos urbanos históricos a través de la gestión de información multiescalar. Se graduó como arquitecta con posgrado en gestión urbana y patrimonio cultural. Aitziber hoy nos va a presentar una herramienta GIS 3D que han desarrollado en el proyecto R2H para ayudar a la toma de decisiones en la rehabilitación energética de entornos históricos urbanos. Aitziber, cuando quieras. Muchas gracias, Irene. Voy a compartir la pantalla. Un segundo. Espero que lo estéis viendo. Sí. Como bien ha comentado Irene, y muchas gracias por la invitación, Irene, a esta jornada, yo voy a hablar sobre una herramienta que hemos preparado conjuntamente con Cursal y otros socios dentro del programa ASITEC, con el objetivo de ayudar a la toma de decisiones en la rehabilitación energética de entornos históricos urbanos. Es la herramienta R2H, el proyecto se llamaba igual. La idea de esta herramienta es una línea de investigación que llevamos mucho tiempo elaborando en Tecnalia y viene de la necesidad cuantitativa de atender a las edificaciones antiguas, preindustriales, históricas, como las queramos llamar. Primero, por el número que representan. Se estima que entre el 35 y el 42% de los edificios es pre-1960 en Europa. Que del 40 al 80, depende de las zonas, es urbano y que un 75% es residencial. Entonces, abordar la temática de la sostenibilidad en los edificios, antiguos, es importante desde el punto de vista cuantitativo. Pero también es muy importante desde el punto de vista cualitativo. Los centros históricos, las edificaciones tradicionales son importantes para las ciudades, para los ciudadanos que viven allí. Y si queremos mantenerlas, tenemos que mantenerlas habitadas. Es la única forma de conservar cualquier edificio, mantenerlo en uso. Por tanto, creemos que es necesarias las estrategias urbanas que abordan la mejora asequible del confort de los ciudadanos, la lucha contra la pobreza energética y una mejor vivienda en estos centros históricos. También pensamos, y aquí es una frase de Cucci que me gusta mucho, que abordar los centros históricos desde el punto de vista de la sostenibilidad amplía la visión del patrimonio que tenemos. Como dice Cucci, lo amplía de escala, le da dinamismo y pone acento en valores distintos que deben ser recuperados y salvaguardados. Porque los edificios históricos o preindustriales no son solo diferentes desde el punto de vista cultural, no solo desde el punto de vista de que no podemos hacer ciertas cosas porque están protegidos, también porque constructivamente y desde el punto de vista de la energía son diferentes. Como podéis aquí hay un claro división entre los edificios que son anteriores, digamos, a que los elementos de acondicionamiento modernos aparecieron, porque el acercamiento térmico y el diseño era mucho más local, mucho más pasivo, porque no había forma de quizá acondicionar esos edificios de una forma mecánica. Entonces hay una diferencia que es constructiva, que es térmica, que hay que tener en cuenta. Porque tienen medidas pasivas con mayor inercia térmica, envolventes más heterogéneas, presencia de elementos únicos que hay que proteger, porque también son parte de su patrimonio, una energía embebida que no tienen los edificios modernos. Muchas veces
están construidos con materiales locales, con lo que su ciclo de vida o su análisis de ciclo de vida es diferente a los edificios más modernos y, por supuesto, un comportamiento hidrotérmico totalmente diferente a los edificios modernos. Son diferentes también por ser preindustriales, como he dicho. La arquitectura tradicional es bioclimática por necesidad y hecha por gente en respuesta directa a sus necesidades y valores en un tiempo en que la energía era realmente escasa. Podemos entender entonces que los centros históricos tienen una relación muy estrecha con la sostenibilidad que hay que aprovechar, hay que poner en valor y hay que estudiar también. Entendemos dentro de esta línea que la recalificación energética e infinidad de estos centros históricos es una gestión sostenible del cambio. Tenemos que permitir que estos centros históricos evolucionen, se adapten a los estándares más modernos, pero lo tenemos que hacer de una forma que es respetuosa con su patrimonio y también con su carácter preindustrial. Por tanto, la línea de investigación que hemos seguido y que se engloba y que esta herramienta se engloba en esa línea es diseñar y plantear los siguientes pasos a la evaluación continua de los centros históricos y qué herramientas nos pueden ser útiles en esta evolución. Dentro de esta está la herramienta R2H. Estos son los diferentes elementos que tiene esta herramienta. Tiene tres grandes bloques. Por una parte está la parte que nos permite el diagnóstico, con un modelo 3D urbano que permite estructurar toda la información necesaria. Hemos utilizado también Big Data para poder meter más información semántica en este modelo. Y luego una herramienta que nos permite crear las tipologías del parque edificado dentro de un centro histórico. Un DSS, que es un Decision Support System, una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones con un análisis multicriterio dependiendo de la energía, el coste y la aplicabilidad. Y a todo esto se alimenta con un repositorio de soluciones que nos permitan la rehabilitación de edificios históricos y no históricos. Aquí están cómo nos hemos repartido un poco el trabajo dentro del consorcio. Tecnalia ha estado más en el sistema experto y luego Estudios GIS nos ha ayudado con el modelo multiescala, Cursal con las soluciones y como su visión de usuario final también, y Eurohelp con la minería de datos. ¿Qué es este modelo multiescala? Entendemos este modelo multiescala como un modelo 3D que está un poco entre la mitad entre un GIS 2D y un BIM, que puede tomar información de los dos y que puede estructurar toda la información requerida a diferentes niveles. Luego hemos construido una herramienta que nos permita tener las tipologías del parque construido. ¿Esto qué significa? Que luego podemos elegir un edificio representativo de cada y estudiar este edificio en concreto, coger información solo de este edificio y extrapolarlo al resto de la tipología. Los que trabajáis en ciudad sabéis muy bien lo difícil es que conseguir información a nivel de ciudad y a veces muchos de los estudios se quedan ahí parados por la dificultad de coger esta información. Este acercamiento de utilizar edificios representativos nos permite enfocar mucho más esta recogida de información y empezar a trabajar de una forma más incremental. Esta herramienta nos permite tener información de la distribución estadística de cada parámetro, cuántos edificios hay y con qué nivel de protección, por ejemplo, con qué uso, cuántas plantas. Luego podemos ver la información del edificio seleccionado y así podemos elegir, nos ayuda a elegir un edificio representativo que va a ser donde metamos la información luego para hacer el análisis. Este es el repositorio de soluciones de rehabilitación, donde cada solución está descrita según sus ventajas, sus limitaciones, sus detalles de la solución, pero también está caracterizada para que luego se pueda utilizar en la simulación de la mejora energética. Y finalmente tenemos el sistema experto de ayuda a la toma de decisiones, donde se puede ver por tipologías cuál es el resultado de las estrategias que se han seleccionado. Ahora voy a poner un vídeo en el que podéis ver la herramienta en funcionamiento. Si es que funciona. ¿Se ve, no? Esta es la herramienta, como os decía, tiene un acceso al sistema actual. No, pero no se ve la pantalla. ¿No se ve?
Ah, está en pausa. ¿Por qué está en pausa? Espera. A ver. ¿Lo veis ahora? No. A ver. ¿No? Pues no sé. No lo veis, ¿no? Voy a intentar hacerlo otra vez. A ver, a ver. A ver, cambiando la pantalla de Sí, visualización. eso estoy intentando hacer. Pasa que... Aquí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ah, vale, no, lo estaba comentando que bueno, tiene un acceso al sistema con un usuario y una, como una herramienta usual. Esta sería las diferentes soluciones que tenemos metido. Una cosa que aquí es, este catálogo de soluciones está en la nube y cada uno puede editarla. En este sentido, cualquier usuario de esta herramienta puede meter las herramientas que suele utilizar más comúnmente y también cambiar si piensa que alguno de los parámetros que se ha considerado de facto no es lo que ellos suelen utilizar. Entonces, es una herramienta que se pretende que se vaya completando con el usuario. Aquí podemos empezar un nuevo proyecto. Y este es el workflow de la herramienta, en el que ¿no? se estima el precio de la energía por los cálculos económicos y también cuál es la ciudad. Y aquí es, como os comentaba, es cuando empezamos a categorizar el parque edificado. Este es el modelo 3D de Vitoria, que Vitoria lo hemos utilizado como caso de estudio. Y entonces tenemos un Criteria Assistant que le llamamos, donde te da una visión de estadística de los diferentes parámetros para que el usuario pueda elegir qué parámetros cree que son interesantes para hacer esta categorización. Y ahí te pone los elementos y los edificios, luego se puede elegir cualquier edificio y se ve la información total, incluso el área de todas las fachadas, de cada fachada, las medianeras, las viviendas, si ha sido reformado o no, el área planta. Y entonces este es el primer resultado de esa tipología, que es por colores. Los criterios que se utilizan es el número de plantas, la altura, la clase principal, el año de construcción. Y aquí podemos ir eligiendo cuál creemos que es el edificio representativo para cada tipología. Se van eligiendo para cada tipología un edificio representativo. Y aquí tenemos la información de las tipologías, donde podemos editar el valor de cada una de ellas. El valor U de la fachada, de la cubierta, de la ventana. ¿Cuál es la fuente de energía? ¿Cuál es el tanto por ciento del ratio entre los huecos y los muros? Inercia térmica, ventilación. Y con esto se calcula el baseline, se calcula el estado actual de cada tipología. Cuál es la demanda por calefacción, las emisiones de CO2 y la demanda de energía primaria. Y estos datos se pueden ver en el modelo. Si tenemos una visión de los edificios que veis en grises es que en principio no se han considerado o por su grado de protección o por su uso. Y entonces se pasa a la selección de
soluciones. Por ejemplo, una de las ventajas que tiene esta herramienta es que podemos elegir edificaciones más modernas dentro de un centro histórico para poder aplicar soluciones que probablemente no podríamos aplicarlas en edificios con mayor protección. Con esto se vuelve a calcular. Aunque los datos iniciales son del edificio, los datos térmicos son del edificio representativo, los datos en la simulación se hace en todos los edificios. Y de ahí se calcula o se ve las diferentes soluciones que incidencia tienen en los diferentes indicadores. Y de ahí se va eligiendo una solución, se ven los diferentes resultados de soluciones y aquí se elige, digamos, la estrategia global. Con eso se calcula la estrategia global de las soluciones que están elegidos y se tiene un informe de resultados en cuanto se mejora. ¿Cuál es la baseline? ¿Cuál es la estrategia? ¿Y cuál es el tanto por ciento de mejora? El periodo de retorno, mejora por euro invertido. Y luego se puede ver en el mapa los resultados obtenidos. Otra vez. Y esto es la herramienta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Eitziber. Sí, han hecho un par de preguntillas, te leo, ¿vale? Y Sí, te las paso. de acuerdo. Anne nos preguntaba a ver si está previsto, si tenéis previsto ampliar esta herramienta a otros municipios. En principio sí, esto el único requerimiento que tiene es que necesitamos un modelo 3D para funcionar esta herramienta. En la parte, digamos, más de soluciones se puede consultar sin ninguno, pero cuando ya queremos aplicar la simulación de los datos que viene un modelo. Es verdad que el modelo hoy en día se construye relativamente fácil con datos del catastro, así que no es un problema. Nosotros tenemos ya bastantes modelos hechos en esta línea, pero sí, la idea es ampliarlo. Vale, y luego ya bastante, si la herramienta ya está accesible, a ver si hay algún enlace para poder acceder o cómo se podría proceder para utilizarla. Pues eso es una cosa que ahora mismo estamos pensándola, pero cualquiera que esté interesado que me escriba, por favor, y sobre todo si quiere probarlo, estamos encantados con que cualquiera lo pruebe y nos dé feedback. Ese es el resultado de un proyecto, entonces, pues bueno, está muy avanzada, pero bueno, ya sabemos cómo son. Está todavía a nivel de prototipo, todavía no se ha fijado, pero también hay algún tipo por ahí que ahí tenemos que corregir. Cualquiera que esté interesada en la herramienta, por favor, que nos escriba y hablamos. ¿Qué hay? Buenas tardes, buenos días a todos. Nada, gracias en primer lugar por la invitación, ¿no? Y bueno, pues animaros, ¿no? También a seguir un poco haciendo este tipo de iniciativas que creo que son muy interesantes y nos queda mucho camino por desarrollar en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, como comentaba, si queréis voy a compartir la pantalla y, bueno, la idea era un poco presentar una plataforma que entendemos que tiene un recorrido bastante potente, muy interesante para todos los agentes del sector y, bueno, lógicamente animamos a que la conozcan y a que la utilicen, ¿vale? Entonces, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Vale, creo que estaréis viendo mi pantalla. Entiendo que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Vale, perfecto. Vale, pues nada, pues como os decía, bueno, lo que os venimos a presentar es una plataforma inteligente, le llamamos inteligente porque por sí sola hace cosas o nos va a permitir hacer cosas orientada a la vigilancia del comportamiento energético dentro de la edificación, ¿vale? Cuando hablamos de comportamiento energético ya iréis viendo un poco lo que vamos a ir comentando, pero nosotros lo enfocamos a los consumos energéticos y al confort, temperaturas, humedades, niveles de CO2, bueno, todo lo que esté vinculado un poco a
al ámbito energético, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que lo engloba. Las renovables, que también entendemos que es una cosa que tiene bastante cabida dentro del sector residencial y suele ser la gran olvidada, ¿vale? Entonces también tiene un apartado para ello, ¿vale? Entonces, a ver si ahí. Neos al final nace como una solución integral, ¿vale? A todo el desarrollo vinculado a la rehabilitación. Desde la fase previa a que se vaya a iniciar un proceso de rehabilitación, nosotros entendemos que es muy importante monitorizar antes de hacer un proceso para tener los datos, o incluso, luego ya lo veremos, si no hay posibilidad de monitorizar, la herramienta tiene la capacidad de poder subir datos históricos de cualquier consumo de, yo qué sé, pues de consumos de gas, consumos de energía térmica porque tengamos una instalación centralizada o incluso los temas eléctricos, ¿vale? O sea, la herramienta está preparada para adquirir y subir los datos directamente de las distribuidoras. Es posible que haya que solicitar los datos a los usuarios para poder acceder a esa información, pero pensamos que es un dato muy importante o un servicio muy importante el poder tener un punto de partida para que luego podamos ir vigilando qué es lo que está pasando y cómo esas soluciones que hayamos definido o diseñado dentro de un edificio se puedan comparar. Entendemos que la herramienta tiene que servir para eso, para comparar el antes y el después y detectar pues, posibles mejoras o también un poco ir adquiriendo diferentes experiencias, ¿no? De qué es lo que mejor se comporta en diferentes circunstancias, ¿vale? Ese sería un poco el planteamiento. Entonces, tomando como partida una herramienta tecnológica al servicio de la rehabilitación, importante lo que decía, el tema de la comparativa entre el antes y el después. ¿Vale? Entendemos que eso es fundamental y que se puede hacer hoy en día, se puede hacer lo que decía, implantando soluciones y dispositivos para medir o simplemente con los datos históricos. Entendemos que eso es muy importante. Otro tema muy importante es la verificación, que a través de la herramienta, si yo he hecho un cálculo, solemos hacer algunos casos, ¿no? Y la herramienta sale preparada para los cálculos de la demanda energética por el código técnico, el certificado energético. Bueno, pues vamos a verificar si realmente estamos cumpliendo lo que pone el papel, porque sabemos que el papel lo soporta todo, pero luego la realidad o los datos nos devuelven a la realidad. Bueno, pues la herramienta está preparada para poder verificar diferentes soluciones técnicas a lo largo del tiempo. Y otro tema muy importante es la vigilancia. Nosotros le llamamos vigilancia porque entendemos que es el término que define a esa supervisión que podemos hacer personalmente, de manera online, a distancia, en la que estemos vigilando el comportamiento de las familias o de los usuarios dentro del edificio, el conjunto del edificio, cómo son los consumos, cómo son los niveles de confort. Bueno, vamos a ir viendo cómo se están comportando el edificio en diferentes situaciones y luego sobre eso ya veremos a ver cómo actuamos. O no actuamos de ninguna manera, pero por lo menos estamos viendo qué es lo que pasa. Aquí suele salir siempre una polémica o tal, que al final este tipo de cosas se plantean muchas veces enfocadas hacia el ahorro. O sea, igual no se puede ahorrar siempre. La vigilancia y ese tipo de herramientas también tienen que estar preparadas o diseñadas para evitar gastar más de lo que realmente necesitamos o evitar estar en situaciones fuera del rango establecido. No siempre se trata de pensar en el ahorro. Hay cosas que el ahorro no siempre no es permanente. Lo que es preferible es que estemos gastando más de lo que necesitaríamos o que seamos capaces de gastar lo mínimo posible para tener el máximo nivel de confort. Eso es un poco la máxima que también se busca un poco con esta plataforma, ¿vale? Lo que se pretende también con la herramienta es que y al final la herramienta es un elemento visual. Yo lo que quiero poner aquí en relevancia es la importancia del dato. Si somos capaces de adquirir datos de lo que sea, antes también lo comentaba el anterior ponente, ¿no? El dato, la información, entendemos que eso es lo fundamental. Y si somos capaces de tener un dato, sacarlo de la manera que sea de diferentes sistemas, lo que hay que hacer es ponerlo en valor y utilizarlo. ¿Quién puede utilizar ese dato? Bueno, pues yo creo que dentro del ámbito de la rehabilitación, pues hay infinidad de agentes que pueden utilizar esta información, desde antes o desde el después de un proceso. ¿Vale? Hablamos de los prescriptores, arquitectos técnicos, hablamos de empresas de rehabilitación, de cerramientos, bueno, hay otros factores y por supuesto también el usuario. Nosotros entendemos que el usuario, ahí ya lo decide cada uno, pero entendemos que el usuario tiene que ser también partícipe de ese dato. En el ámbito técnico, pues muchas veces cogemos información y exclusivamente las valoramos o las orientamos hacia el ámbito técnico, ¿no?
y no somos capaces de llegar al vecino del tercero A de una manera clara y concreta para que entienda lo que le queremos decir. ¿Y por qué le recomendamos poner este tipo de soluciones en lugar de estas otras? O sea, en un momento dado, la plataforma y los datos tienen que servir muchas veces para convencer al usuario final de por qué hay que poner esta solución y cuál va a ser la consecuencia, y que además tenga herramientas para poder evaluar que realmente, mira, lo que le han dicho se ha cumplido. Porque, bueno, pues dentro de la rehabilitación está muy bien. A nosotros nos pasa muchas veces, vamos a hablar con familias y que realmente han hecho una rehabilitación y realmente ha habido una mejoría en su confort y en su habitabilidad, pero no se puede cuantificar de ninguna manera. Ellos lo cuantifican de que, joder, sí, es verdad, hemos puesto menos la calefacción, es verdad, no nos ponemos el G6 ya, pero ¿eso qué supone? Si no tenemos datos ni elementos para poder contrarrestar eso, pues, por decirlo así, es como muy sui generis, ¿no? Bueno, pues la herramienta lo que viene preparada o está orientada a que con esa misma información tengamos una plataforma web donde los técnicos podemos utilizar los datos, pero que en un momento dado también podamos tener ese tipo de información de cara al usuario aquí, o desarrollar información de una manera muy sencilla para que le llegue al usuario, ¿no? Entendemos que la información tiene que ser capaz de fluir en todos los sentidos, ¿no? ¿Hacia dónde sale orientada una plataforma de monitorización? O esta plataforma de monitorización, ¿no? Neos. Bueno, pues la idea principal está segmentada en todos los elementos que se pueden llegar a integrar dentro de una misma base de datos, ¿no? Al final esto es una base de datos con diferentes soluciones tecnológicas colocadas en el edificio. Eso es otro de los elementos importantes. Dentro del servicio de Neos, no solo se trata de tener una plataforma y analizar los datos, sino también de dar un soporte a las empresas especializadas o a los arquitectos en cuáles son las soluciones técnicas o tecnológicas que se pueden implantar en un edificio para sacar un dato de temperatura, que hoy en día pues relativamente es una cosa muy, muy, muy sencilla, ¿no? Pues hay soluciones y dispositivos pues relativamente muy sencillos, muy fiables y que nos pueden aportar un montón de información, ¿no? Entonces, respecto a los temas del confort, pues la herramienta permite integrar temas de temperatura, humedad, CO2, que por decirlo así sería como el paquete básico vinculado principalmente a la rehabilitación. El tema del CO2 es un tema que se está demandando cada vez más y que nos permite saber la ocupación de una vivienda, ¿vale? Porque en base a la ocupación podemos también saber cuál es la carga energética y cuál es el comportamiento que está teniendo esa vivienda, ¿vale? O ese edificio. El tema del CO, el tema de ozono, que se ha puesto ahora un poco de moda con el tema del COVID y también está un poco orientado a procesos de climatización grandes en edificios. El tema de las partículas en suspensión, porque bueno, pues depende de dónde estemos situados o cómo puede afectar pues, a los temas de salud, pues es un tema importante. Y el tema de los formaldehídos, en el que en la vivienda no se suele utilizar mucho, pero en el tema de oficinas y demás, pues medir los niveles de formaldehídos, que es el mobiliario o ese tipo de partículas, pues bueno, también tiene bastante relevancia, ¿vale? Y siguiendo con los temas vinculados al confort, dos o tres elementos también que están muy vinculados. Uno es la luminosidad. En muchos sitios nos piden sensores de luminosidad porque se están haciendo operaciones con las ventanas, con diferentes zonas en los edificios. Bueno, entendemos que también es un tema que muchas veces pasa desapercibido y hay pues dispositivos sencillísimos que nos permiten sacar esa información. Ahora, como sabéis, con la entrada en vigor del nuevo código técnico, el tema del radón va a ser también un tema muy importante y bueno, pues lo mismo, hay dispositivos que están midiendo y monitorizando el radón y que automáticamente tienen que estar enlazados con el tratamiento que se le va a dar para gestionar el aire y el gas radón dentro de un edificio. Y no estamos hablando de viviendas, estamos hablando de conjuntos de edificios, con garajes, con zonas que están por debajo del nivel de tierra. Bueno, pues todo tiene su inconveniente y va a ser importante estar empezando a entrar en ese tipo de mediciones. Y vincularse a las estaciones meteorológicas. Nosotros aquí solemos hacer dos cosas, o la herramienta permite hacer dos cosas. Una es vincularse, generalmente nosotros vinculamos todos los proyectos a diferentes estaciones meteorológicas que ya existen, vinculadas a EMET, ¿vale? AEMET tiene una red de estaciones meteorológicas a nivel nacional
con un montón de parámetros y bueno, entendemos que es muy importante el estar monitorizando o estar vinculando el comportamiento de tu edificio a una estación meteorológica. Y si no te puedes vincular a una de AEMET, pues bueno, ¿por qué no vas a incorporar una estación meteorológica compatible que te permite sacar, pues, yo qué sé, pues la radiación, el viento, la lluvia? Estamos hablando de que una estación meteorológica compatible, estamos hablando de 300, 400 euros. En el proyecto de rehabilitación de un edificio, pues me parece que es peccata minuta si eres capaz de tener datos reales de lo que está pasando en el edificio, ¿no? Entendemos que este tipo de cosas son relativamente sencillas, ¿vale? A partir de aquí pasaríamos a poder medir o integrar diferentes sistemas vinculados al consumo energético. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar o qué es lo que nos estamos encontrando? Pues consumos eléctricos, de cualquier tipo, o sea, la electricidad de una vivienda, la electricidad de un edificio, cualquier cosa vinculada a la electricidad, bien sea porque estemos midiendo el cuadro eléctrico de la vivienda o bien sea porque estemos midiendo los contadores. Con el gas natural exactamente lo mismo, se están monitorizando sistemas individuales de contadores desde cada casa, ¿vale? O ahora, por ejemplo, también hay una línea o una corriente de sustituir muchas calderas individuales para mejorar la eficiencia incorporando el tema de la aerotermia. Pues bueno, si vas a hacer un proyecto de rehabilitación y vas a incorporar soluciones de aerotermia, pues, joder, ¿por qué no vas a medir el consumo eléctrico de la aerotermia? ¿Por qué no vas a medir la producción térmica de esa aerotermia? Bueno, incorporar ese tipo de soluciones nos pueden realmente dar el día de mañana una información brutal sobre cuál es el consumo energético que tiene esa vivienda para mantener ese confort, ¿vale? Estamos trabajando también mucho ahora con el tema de las viviendas Passive House, ¿vale? En el que se están midiendo, por ejemplo, los recuperadores. Claro, se hace una rehabilitación Passive House, el consumo energético realmente queda muy reducido, pero bueno, una manera de realmente verificar que el proyecto ha salido bien y que el usuario no se va a quejar es que podamos tener un cierto control del consumo energético que se está dando en ese edificio. Pues monitorizar eso es relativamente sencillo, no, es que no tiene ninguna complicación y es el 0,002% del presupuesto que se está haciendo dentro de un proyecto de Passive House, ¿vale? A partir de aquí se pueden medir soluciones individuales o soluciones colectivas. Podemos estar midiendo casa por casa o tenemos un edificio en el que estamos integrando cualquier tipo de solución común, ¿vale? Ahora, por ejemplo, se están empezando a desarrollar proyectos en comunidades de propietarios que están haciendo una rehabilitación y ya nos están solicitando propuestas en el que se va a hacer una instalación de energía fotovoltaica en la cubierta que va a alimentar, aparte de los elementos comunes de un edificio. Bueno, pues habrá que gestionar esa instalación dentro del edificio, ¿no? Intentando tener una vinculación con el desarrollo del proyecto y de la vida de ese edificio, ¿no? Pues bueno, son soluciones que se puedan hacer. Otro tema importante, el tema de los comportamientos y de los históricos. Dentro de la plataforma, como antes os he comentado, os hemos dicho que se pueden subir los históricos de cualquier consumo, ¿no? Los históricos, pues, de electricidad o de consumos de gas, que suelen estar como más vinculados al tema térmico o energético de la vivienda, ¿no? La electricidad suele ser más variable. Si yo soy capaz, luego ya lo veremos en un ejemplo, si yo soy capaz de subir los históricos, automáticamente me puedo generar también una simulación de qué es lo que debería estar pasando o qué es lo que pasaría si no se hubiese hecho ninguna actuación y puedo estar comparando esa simulación con lo que está pasando en la realidad y a partir de ahí, joder, pues poder actuar o poder verificar realmente que se ha conseguido un ahorro o que se ha conseguido una mejora. Esa es un poco la comparativa que nosotros entendemos muy bien. Y eso pasa porque, por un lado, podamos analizar los comportamientos históricos de cualquier tipo de consumo. Y otro tema muy importante que está integrado dentro de la herramienta, que nosotros solemos hacer cuando vamos a los edificios, es poder incorporar a través de una pequeña encuesta a las familias o a los usuarios, el poder integrar una encuesta sobre su comportamiento actual. Para nosotros es muy importante que el consumo energético, lo que estemos midiendo, vaya en correlación con cómo se utiliza la instalación y cómo se utiliza o por quién se utiliza. Quiero decir que es muy diferente el poder cruzar luego datos, o pensamos, es muy diferente y muy interesante el poder cruzar datos sin
si en un edificio o en una vivienda vive gente joven, vive gente mayor, están por la mañana, están por la tarde, están solo por la noche, pues lógicamente, perdón, lógicamente el comportamiento de la instalación va a ser diferente y los resultados también van a ser diferentes. Pues si somos capaces de conocer esos comportamientos, de meterlos en la herramienta y de cruzarlos con los datos que estamos monitorizando, joder, la respuesta que podamos o que debemos dar, yo creo que es mucho más potente que sin tenerlos, ¿no? Y de una manera muy sencilla. Hay una metodología y hay unas herramientas para poder cruzar esas dos cosas, ¿vale? A partir de aquí es, bueno, generar modelos constructivos, comprobar el comportamiento de diferentes soluciones de rehabilitación. Dentro de la plataforma está previsto también que se pueda hacer una especie de fotografía del edificio, entre el antes y el después. Oye, es un poco por poner un ejemplo, ¿eh? Tengo un edificio con ladrillo cara vista, con cerramientos de cristal simple, no sé qué, bueno, ahí se van haciendo ciertas preguntas, tengo los datos y sé perfectamente el perfil energético de ese edificio antes. Si ahora el responsable técnico hace un desarrollo y pone, yo qué sé, aislamientos, SATs, ventiladas, no sé, bueno, hoy vamos a ver el comportamiento de verdad entre el antes y el después. Para nosotros es muy importante vivir de la realidad. Vivir de la realidad. Y vivir de la realidad solo pasa porque metamos datos de antes y a tiempo real. Porque luego sabemos que, como decíamos antes, el papel lo soporta todo, pero luego la realidad nos puede sorprender, para bien o para mal. Entonces, bueno, pues entendemos que es muy importante poder jugar con ese tipo de modelos y lo mismo, cruzar datos. Lo mismo que vamos a cruzar datos con el comportamiento de las familias, que podamos cruzar datos con los elementos constructivos que hay dentro de esa instalación, de una manera sencilla. ¿Vale? No se trata de hacer aquí un modelado BIM, como seguramente luego nos van a comentar después, sino que simplemente cojamos cierta información y la podamos mezclar con las familias que están dentro y con el comportamiento energético que está ocurriendo dentro de ese edificio, ¿vale? Lógicamente la herramienta, y es uno de los servicios que se comenta también o que planteamos dentro de la plataforma, porque es una cosa que va ligada, o sea, esto no es una plataforma de monitorización y ya está, o sea, la plataforma de monitorización es la parte visual de lo que hay que instalar en el campo. Si no somos capaces de instalar tecnología, de dar un soporte de tecnología que permita adquirir los datos, lo que os podemos enseñar no vale absolutamente de nada, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿en qué nos basamos? Pues en diferentes sensores, ya veis hay alguna cosa, pero bueno, esto que os enseño aquí es una sondita para que veáis un poco tamaños de estas cosas. Esto es una sonda de temperatura, humedad y CO2 de un precio relativamente barato que automáticamente, o sea, no hay que hacer absolutamente nada más. Es colocarlo dentro de una vivienda y estamos sacando a tiempo real la información del comportamiento de una familia. A partir de aquí hay que analizar o estudiar qué es lo que se quiere medir, cómo se quiere medir y cuál es la importancia del dato y crear redes de comunicación. Hoy en día también la tecnología está avanzando a nuestro favor y nos permite estar leyendo dispositivos en sitios impensables, ¿no? Hay que estructurar bien qué es lo que queremos medir, cada cuánto queremos recibir un dato, dónde tenemos ubicados los sensores y en función a lo que vayamos a hacer, pues hay diferentes soluciones. Quiero decir que, por poner un poco un ejemplo, si yo voy a colocar una sola sonda en una vivienda, pues lógicamente voy a buscar cuál es el sistema de comunicación más sencillo y más fiable porque voy a medir una. Ahora, si voy a un edificio y voy a colocar 25, pues igual ya me interesa tener otro planteamiento de comunicación que me permita, por decirlo así, ser más económico, más robusto y encima más seguro y estar vigilando un poco el dato. Entonces, bueno, creo que también hay que trabajar en el tema de las redes de comunicación dentro de un edificio y en los sistemas de gestión y de almacenamiento de la información, ¿vale? Al final se habla mucho de los datos, pero bueno, es importante ser capaz de adquirirlos, transportarlos principalmente, pues lógicamente a través de Internet o sistemas GPRS y almacenarlos para luego poderlos utilizar. Pues entendemos que toda la estructura tiene que estar muy bien montada para que luego podamos seguir desarrollando soluciones. A partir de aquí, si somos capaces de mandar la información y de tenerla accesible en cualquier punto de Internet, lo que os decía, tenemos dos escenarios. La plataforma está preparada para que haya dos escenarios totalmente diferentes. Uno es el estar delante de un ordenador en mi oficina, en el que yo estoy analizando diferentes situaciones y me ayuda a tomar también acciones en uno o en otro sentido.
y que con esa misma información le podamos facilitar a los vecinos del tercero A, joder, pues los datos del antes y el después de su rehabilitación y de después. Entendemos también que en el edificio, y también un poco lo contamos muchas veces como chascarrillo, en el tema del edificio, bueno, perdón, si nos compramos un coche, si nos compramos hoy en día un coche, el más barato que sea, está lleno de sensores. Está lleno de sensores, tiene la tecnología toda la que se quiere y más. Nos compramos una vivienda o rehabilitamos una vivienda y no se nos ocurre meterle un sensor que cuesta 60 euros. Entonces, entendemos que la tecnología hay que ponerla también a favor de la edificación, y cuando se rehabilita un edificio, pues hay que tener claro que sería muy importante incorporar tecnología que luego al final nos permita hacer otro tipo de actuaciones o de desarrollos dentro de un mismo edificio, ¿no? Que relativamente hoy son baratos, ¿no? Entonces, con el mismo dato, poder jugar en dos direcciones, ¿no? Y ahora me gustaría enseñaros pues diferentes aplicaciones reales de lo que se puede hacer con la herramienta, porque al final es un poco cómo se visualiza qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pues diferentes gráficos o diferentes situaciones, ¿no? Pues un gráfico de el consumo energético vinculado con la temperatura de confort y vinculado con la temperatura exterior que sale de AEMET. Esto que se ve de la línea roja, azul y demás es la temperatura de AEMET sacada de una estación compartida, pública. Bueno, no sé, al final, si yo, como datos, ¿no? Bueno, luego lo veremos en un siguiente gráfico. Datos mensuales, infinidad de sondas comparadas dentro de una misma instalación para saber, imaginaros que yo tengo un edificio, que tengo 15 sondas o 20 sondas, que las tengo ubicadas en la zona norte, en la zona sur, arriba, abajo, joder, y puedo ver la diferencia entre, joder, cómo le castiga de verdad el norte y cómo los del sur apenas ponen la calefacción. Joder, pues ese tipo de información entendemos que es muy importante para diseñar soluciones y para que luego podamos ir a una reunión o a resolver cualquier problema, joder, con datos reales, con lo que está pasando. Que la gente al final, la percepción sobre el confort y sobre el frío, sobre el calor o sobre el consumo es muy etérea, ¿vale? Nos pueden contar muchas cosas, pero luego la realidad es la que es, ¿vale? Y hay gente que pasa frío, nosotros detectamos, hay gente que pasa frío con 24 grados en su casa. Entonces, si nos está diciendo que cuando bajamos en el ascensor nos dicen, no, es que yo tengo frío, hombre, tienes frío, joder, y tienes 24 grados, pues hombre, pues igual no es un problema constructivo, igual hay otras cosas, pero no será un problema constructivo, ¿vale? Es un poco como ejemplo, ¿vale? Otro tema muy importante, lo que os decía antes de la simulación. Generalmente, en la mayoría de las instalaciones o de los suministros, se puede sacar la información de los últimos 24 meses, ¿vale? Solo que vamos a tener en muchos casos datos mensuales, no vamos a tener datos horarios o con menor periodicidad, ¿no? Pero bueno, si somos capaces de tener los últimos 24 meses, cuál ha sido el consumo energético de una vivienda, lo que decía antes, el simular cómo debería funcionar más o menos esa vivienda si siguen teniendo el mismo uso, pues prácticamente es muy sencillo. Y comparar esa simulación con lo que realmente está pasando después de la rehabilitación o de las mejoras que se hayan hecho, joder, pues yo creo que es una manera muy sencilla y muy práctica de hacerle ver al vecino, joder, la viabilidad o lo acertado de su decisión a la hora de acometer una rehabilitación, porque realmente se está produciendo un ahorro o una mejora, ¿no? Entendemos que eso es lo fundamental. Una vez que tienes la información, pues bueno, hay diferentes entornos gráficos, balances, producción. Aquí, por ejemplo, antes que os comentaba sobre el tema abajo, en el gráfico de abajo, en lo que os comentaba antes de la fotovoltaica, pues estamos comparando lo que es la producción fotovoltaica que se está dando en el edificio con la demanda de las viviendas o con los elementos comunes. Entonces, bueno, pues vamos a casar una cosa con la otra. Pues bueno, creo que es una información, un servicio que puede ser muy interesante de cara a los vecinos. Otro gráfico, otra aplicación que nos parece muy interesante, ¿vale? Que es la relacionada con el confort. Al final aquí, en su momento, hemos establecido unos ciertos rangos de confort, pero imaginaros que estamos monitorizando, esto es un caso real, estamos monitorizando un conjunto de viviendas, hemos establecido cuál es el rango de confort que entendemos que es el óptimo para esta situación y, joder, que de un vistazo yo pueda saber qué viviendas están dentro de lo que yo entiendo que es óptimo, cuáles están fuera o cuáles están en situación de riesgo, por el motivo que sea. Pues porque no abren las ventanas o porque las abren demasiado o porque el sistema de ventilación no funciona, bueno, por lo que sea, pero con una simple sonda de temperatura y humedad, en un momento dado yo puedo ir identificando
a lo largo del tiempo cómo se va comportando esa vivienda. A partir de ahí, yo creo que es una información muy interesante para ir profundizando sobre ella. Otro escenario, otra aplicación, que yo pueda comparar, lo que decíamos antes, la temperatura de la vivienda y el consumo de calefacción. Si yo hago una rehabilitación, el mayor éxito o satisfacción que yo podría tener es que los vecinos tengan su temperatura en el rango de confort, que más o menos entendemos que es óptimo, y que la calefacción la utilicen de la manera lo más básico posible. Eso sería que mi rehabilitación ha funcionado bien. Porque soy capaz de garantizar un nivel de confort óptimo, con una utilización de la calefacción muy residual, ¿vale? Entonces eso sería una verificación muy interesante. Otra de las cosas que salen, por ejemplo, con este tipo de gráficos, para que podáis haceros un poco una idea, es que en un momento dado también se observa el comportamiento. Si yo soy capaz de medir cómo estás utilizando tu calefacción o tu sistema de calefacción, yo también voy a saber tus hábitos. Y hay mucha gente que nos encontramos, que yo creo que también es otro de los servicios que deberíamos de trabajar, es el asesoramiento y la formación a la gente. Hay mucha gente que no sabe utilizar los sistemas porque nadie le ha explicado cómo funciona o cómo podría funcionar mejor su instalación. Entonces entendemos también que con estas herramientas se abre una puerta muy importante dentro de los edificios a la sensibilización, a educar a una familia cómo debería utilizar su instalación para hacerla más confortable y más saludable. Entendemos que eso también es un tema muy importante, ¿vale? Otras aplicaciones, mira, este también es un tema muy interesante, la monitorización. En este caso es una monitorización de la demanda energética de unas viviendas, en el que, bueno, si yo soy capaz de monitorizar la demanda energética de las viviendas, puedo planificar a medio y largo plazo cómo tendría que poner en marcha mis calderas o cuándo se produce, cuáles son las horas de más uso en el edificio o las de menos. Bueno, puedo empezar un poco a jugar con toda la información, ¿no? Empezar a hacer, bueno, pues diferentes escenarios gráficos que me permitan a mí un poco ver cómo se comporta una instalación y cómo se comporta un edificio, ¿no? Que al final yo creo que para nosotros es lo importante. Mira, este es un gráfico también que me parece muy interesante. Un poco por tener una foto, ¿no? Al final, esto que veis en la pantalla, esto es un edificio en el que tiene diferentes portales, pero de un simple vistazo podemos ver qué viviendas están por debajo del rango, qué viviendas están en el rango o qué viviendas están muy por encima de lo que deberían. Y verlo, si yo soy capaz de tener un sistema de monitorización que me está alimentando o aportando información de manera continua, esta imagen va a ir cambiando y voy a poder detectar zonas frías, zonas calientes, vecinos que le roban la calefacción o el confort al de al lado. Bueno, este tipo de cosas, si realmente no tienes este tipo de dispositivos sencillos y una estructura de adquisición de datos dentro del edificio, no te vas a dar cuenta. Pero cuando lo colocas, te dices, joder, es que hay gente que no le hace falta poner la calefacción, porque es que su vecino le está calentando la casa gratis. Y ese tipo de cosas se dan. ¿Vale? Lo mismo que hay otra gente que, depende de qué circunstancias, pone la calefacción, sigue poniendo la calefacción y no es capaz nunca de alcanzar la temperatura de confort. Seguramente pues, por otros problemas constructivos o por otras derivadas, ¿no? Pues, bueno, una aplicación real de lo que se puede llegar a hacer, ¿vale? Y bueno, por ir un poco terminando nuestra exposición, lo que venimos a plantear desde NEOS es, bueno, pues lo que os decía, una solución integral en el que no nos quedemos en que somos una plataforma de monitorizar, porque no somos una plataforma de meter datos, sino que lo que intentamos es aportar una solución de cómo se adquiere la información, cómo la ponemos en valor y a partir de ahí cómo somos capaces de gestionar todo lo relacionado al confort y al comportamiento de la energía dentro de un edificio, bien sea antes o bien sea después de la rehabilitación, ¿no? Entendemos que esto es, por decirlo así, como un acompañamiento a la vida diaria de un edificio, ¿no? No terminar el proyecto y salir corriendo. Los edificios son vivos y entendemos que hoy en día es un tema muy interesante. Y bueno, pues poco más. Invitaros a conocernos, nos ponemos a vuestra disposición y bueno, pues si hay preguntas, pues las vamos resolviendo. Muchas gracias, Luis. Si tenéis alguna pregunta, podéis ir lanzándolas, aprovechando que está Luis aquí, nos las puede solucionar. Yo sí que quiero aprovechar para hacer una pregunta.
Luis, Dime, imagino Martín. que toda esta información luego se puede manipular de un modo fácil, es decir, que se podrá extraer a tablas de Excel o cosas así. O sea, yo desde el Correcto. punto de vista de Sí, generar sí. documentación que luego se pueda centralizar con un modelo BIM o con otro tipo de estas, imagino que todo ese tipo de información se puede manipular de varios modos. Eso es. El dato es, por decirlo así, casi es un poco a la contra. Tenemos el dato en bruto y ahora hay que utilizar ese dato de diferentes maneras. Oye, el que lo quiera vincular a un modelo BIM, joder, pues aquí tienes el modelo BIM y utiliza el dato como quieras, o alguien que no llega ni siquiera a esos niveles, oye, pues hay que hacer un escenario gráfico mucho más sencillo para que lo pueda seguir, o lo que decíamos, con ese mismo dato, el vecino puede ver los datos relevantes en su móvil, ¿no? Entonces, hoy en día el dato está accesible y la conectividad entre diferentes sistemas, bueno, yo creo que ese es el reto que podemos tener a futuro. ¿Cómo cuadramos todo este tipo de diferentes tecnologías que están saliendo vinculadas a la rehabilitación? Para que estén integradas, o hablemos el mismo idioma. O sea, el dato está ahí, lo que pasa es que luego hay que hablar el mismo Claro. idioma. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Luis. Nada, un saludo. Cualquier pregunta que os vaya surgiendo nos la hacéis saber y se lo transmitiremos a Luis. Bueno, por último, vamos a dar paso a Martín Osa, ingeniero industrial, especialista en levantamientos arquitectónicos por escáner 3D y modelado BIM. Empezó trabajando con esta tecnología hace 7 años en Francia y hoy en día dirige BIM Scanner, donde buscan ayudar a los actores de la rehabilitación a conocer y gestionar mejor sus proyectos. Han realizado proyectos de distinto ámbito donde destacan sus trabajos para la SNS francesa en las estaciones de tren de Arcachon y Livorno, el escaneo de una aseguradora de un comercio en Dubái tras un siniestro y bueno, recientemente han participado junto a Acusar Rehabilitaciones en el escaneo y modelado de un edificio ornamentado de Donosti. Martín, cuando quieras. Vale, gracias, Irene. Voy a compartir la pantalla. Veamos. Vale. ¿Veis bien la pantalla? Vale. Sí. Bueno, pues nada, antes de nada agradecer que nos hayan invitado a participar en esta jornada. Lo que vamos a hablar un poco nosotros ahora es presentar un poco a BIM Scanner y luego hablar sobre lo que solemos hacer, cómo solemos realizar escaneos 3D para generar un levantamiento de un edificio en forma de nube de puntos y qué tipo de tratamiento le solemos dar a ello para ayudar a los arquitectos, aparejadores, bueno, al actor que sea, a conocer mejor su edificio y a realizar un proyecto de rehabilitación del mejor modo posible. Sobre nosotros, bueno, somos una empresa que estamos en Donosti, pero llevamos años, como bien ha dicho Irene, trabajando. Yo empecé en Francia utilizando el escáner 3D y el BIM pues ya hace unos 7 años, donde pude un poco conocer, trabajar con pequeños estudios de arquitectura en distintos proyectos y, bueno, pude empezar a probar las ventajas del BIM y del escáner 3D, que es una tecnología que ya lleva años, pero que es verdad que en el sector de la construcción le ha costado un poco penetrar. Ahora es verdad que está empezando a ser conocido, sobre todo yo creo tomando un poco el impulso de la industria 4.0, de la que os voy a hablar un poco ahora. Nuestros 3 ejes de actuación principales son, por un lado, trabajamos como consultoría BIM, es decir, trabajamos realizando modelado BIM, a partir de 9 de puntos o a partir de planos que nos den. También damos formación relacionada con estos temas, ya sea pues, formaciones personalizadas para aprender a manejar una herramienta en concreto o, por ejemplo, uno de los másteres que estamos preparando para el curso que viene, que es un máster concentrado, así de alto rendimiento, para poder utilizar varias herramientas y de un modo yendo al grano, digamos, quitando toda la paja, poder sacar ciertas aplicaciones orientadas a la rehabilitación, ¿vale? Porque al final es un sector, todo esto del BIM y las nuevas herramientas están como muy orientadas a nueva construcción, pero en la rehabilitación también se pueden hacer cosas interesantes y nosotros podemos ayudaros con eso. Y otra de las cosas que hacemos, por lo que más se nos conoce, es los levantamientos por escáner 3D en todo tipo de edificios que van a ser rehabilitados, desde pequeños caseríos hasta grandes bloques de vivienda pública,
todo ese tipo de edificios podemos escanearlos y entregaros documentación del modo que vosotros queráis. Pero bueno, aquí os voy a presentar la herramienta que utilizamos y es un escáner 3D. ¿Pero qué es un escáner 3D? Porque a veces suele ser una noción un poco confusa, ya que a pesar de ser una herramienta bastante, ya lleva años y sobre todo en otros sectores, en el sector de la arquitectura, pues eso, le ha costado entrar un poco, ¿no? Ahora con la industria 4.0, el sector de la construcción está, pues eso, viendo cómo hay nuevas tecnologías que empiezan a introducirse, pues como en el caso que ha presentado Luis, pues todo esto del Big Data, los sensores, la digitalización de ciertos procesos, y el escáner 3D pues viene a digitalizar el proceso de levantamiento y de generación de documentación tridimensional de un edificio. Esto nos va a ayudar a conocer mejor y a planificar mejor todos los procesos constructivos a la hora de rehabilitar un edificio, ¿no? Pero escáneres 3D como tal existen varios. En otros sectores ya se llevan usando desde hace tiempo pues, escáneres, por ejemplo, de triangulación láser o escáneres de luz estructurada, que son otro tipo de tecnología que da un resultado de mucha mayor precisión, pero que tienen un ámbito, o sea, que tiene un rango de alcance más reducido, ¿no? Sería para escanear objetos más reducidos con una precisión mayor, por ejemplo, para hacer controles de calidad de tiradas industriales. Otro tipo de tecnología sería el LIDAR o de tiempo de vuelo, que es de la que nosotros utilizamos, que es al final es un impulso láser que va a rebotar sobre un objeto, va a medir la distancia a través del tiempo que tarda entre salir y volver el impulso de láser, y entonces de este modo vamos a poder medir con una precisión bastante alta de milímetros y la geometría de un objeto, ¿no? Y con un rango de alcance bastante grande. Y otra tecnología también que seguro que resulta conocida es la fotogrametría, que es a través del uso de una cámara de fotos clásica y sacando varias fotos de distintos puntos de vista, vamos a poder tratar esa información, esas fotografías con un software específico para generar una forma, una geometría a modo de nube de puntos con una precisión bastante buena. Esto es, por ejemplo, lo que se hace ahora con drones para generar un levantamiento topográfico o cartográfico de grandes superficies. Se monta una cámara de fotos en un dron y se sacan varias fotos para después generar esa nube de puntos. Las aplicaciones, dependiendo del tipo de escáner que utilicemos, pueden ser muy distintas. Generalmente se clasifican por 3 tipos de alcance, ¿vale? Lo que es la corta distancia o el escaneado de objetos pequeños, ¿vale? Sobre todo en ámbitos industriales, donde queremos conocer un poco la calidad de un producto que estamos produciendo, o queremos, por ejemplo, para aplicaciones de ingeniería inversa, donde tenemos un objeto pero no conocemos sus planos, podemos escanearlo y extraer, reinterpretar un poco el objeto para obtener sus planos y volver a producirlo. Otro tipo de aplicaciones serían la médica o para temas de patrimonio. Luego estarían las aplicaciones de media distancia, ¿vale? A partir de ciertos 5 metros hasta 50, una centena de metros, donde aquí meteríamos lo que es las aplicaciones relacionadas con el sector de la construcción, ¿vale? Aquí vamos a escanear edificios o plantas industriales o este tipo de elementos, donde ya necesitamos un rango de alcance más elevado y la precisión, pues bueno, la precisión que necesitamos para realizar un buen proyecto constructivo, pues tiene que ir desde los pocos milímetros hasta los 2-3 centímetros, más o menos. Y luego habría otro tipo de aplicaciones a larga distancia para escanear grandes infraestructuras o elementos o cartografías, montes o cosas así. Entonces utilizaríamos otro tipo de tecnologías, por ejemplo, el escáner 3D montado en un vehículo móvil que podemos, digamos, con un sistema de medición inercial podemos desplazar el escáner a la vez que vamos escaneando, o utilizando la técnica de la fotogrametría podemos hacer escaneados de mucho mayor alcance, desde cientos de metros hasta kilómetros. Pero entonces nosotros, como estamos en aplicaciones arquitectónicas, necesitamos, como bien he dicho, pues eso, una precisión que vaya desde los pocos milímetros hasta los pocos centímetros y que tenga un rango de alcance pues, que supere los 100 metros, algo así, más o menos. Con lo cual, la tecnología que vamos a utilizar es el LIDAR estático, o como lo vamos a llamar a partir de ahora, es el escáner 3D clásico. ¿Vale?
que el escáner 3D no deja de ser un escáner, un LiDAR o escáner de tiempo de vuelo, pero con 2 servomotores que van a hacer, digamos, rotar la cabeza del escáner y un espejo que va rotando, y va a ir midiendo puntos constantemente, de modo que va a hacer un barrido esférico de millones de puntos, ¿vale? Hablamos de aparatos que tienen una capacidad de procesamiento muy elevada, con lo cual va a poder tomar en un solo escaneo millones de puntos y captar toda la geometría visible. Esto es importante porque ya nos lo han preguntado más de una vez. Al final esto utiliza un láser que es un láser infrarrojo y se limita a palpar aquellos elementos que son visibles. No vamos a poder escanear elementos que están tras un trasosado o que están ocultos, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver un poco el principio del funcionamiento, ¿vale? Que es la cabeza que gira en 360 grados y a su vez el espejo también, de modo que el láser va a ir incidiendo sobre un montón de puntos y nos va a dar al final una nube de puntos completa que va a representar todos los pequeños detalles del edificio. En general, variando del modelo de escáner que utilicemos, va a tener características distintas, pero en general podemos decir que todos más o menos llegan a un alcance de alrededor de 100 metros, con lo cual nos vale para este tipo de aplicaciones. Tiene una precisión, hoy en día llegamos a más o menos 1 milímetro, con lo cual es en mediciones directas, con lo cual es una precisión más que aceptable. Y la velocidad, es decir, la cantidad de puntos que puede llegar a tomar en el tiempo de escaneo, va aumentando y hoy en día está en torno a 1 millón, 2 millones de puntos por segundo. Es decir, que podemos realizar un escaneo de pocos minutos en el que capte varios millones de puntos de una sola vez. El resultado, voy a ver si puedo compartir con vosotros un vídeo. El resultado sería una nube de puntos. A ver cómo hago. Sí, a ver, un segundo. No sé si lo veis. El resultado es una especie de representación en forma de pequeños puntos, que tiene un montón de puntos pues, cada milímetro, y que nos va a dar con buena precisión todos los objetos visibles, desde los huecos de las ventanas, las dimensiones generales del edificio, y luego vamos a poder tratarlo del modo que nosotros queramos. Vamos a poder incorporarlo a distintos softwares o seccionarlo o analizarlo como nosotros queramos. ¿Vale? Voy a volver a compartir la pantalla. Vale. Entonces, al final el hecho de realizar un levantamiento de calidad va a mejorar el proyecto de rehabilitación. Esto es importante porque al final los edificios que tienen que ser rehabilitados son por naturaleza antiguos, ¿vale? Y suelen presentar muchas veces deformaciones o aplomes o son como una caja de sorpresas, ¿no? Muchas veces de lo que nosotros planificamos en una obra, lo que tenemos que acabar haciendo porque nos hemos encontrado con cosas imprevistas, suelen dar imprevistos en obras que al final cuestan tiempo y dinero. El hecho de realizar un buen levantamiento, conocer bien exactamente todos los pequeños detalles de tu edificio, te va a ayudar a preparar mejor un proyecto, a planificar mejor todas las cosas que tenemos que hacer, ¿no? A conocerlo mejor. Esto, si lo comparamos un poco con la manera tradicional que es la realidad, ¿no? Que es la manera tradicional en la que se hacen los levantamientos, pues podemos utilizar el distanciómetro o un aparato, una estación total topográfica, pero claro, con un distanciómetro, pues por ejemplo, en un edificio donde tenemos unos planos, pero simplemente queremos verificar ciertas cotas, pues bueno, nos puede servir. Pero en ciertos edificios de gran tamaño o de ornamentas o cosas más complejas, pues nos vemos rápidamente limitados con el método manual, ¿no? Con el levantamiento topográfico es verdad que tenemos mediciones muy, muy precisas y dan un buen resultado, pero claro, el resultado que obtenemos son puntos discretos donde vamos a ir incidiendo las esquinas del edificio, con lo cual esto para rehabilitación pues no está tan adaptado, ya que no vamos a ver deformaciones, aparte que también hay que hacer una inversión, igual que en el escáner 3D. Entonces, para proyectos de rehabilitación, donde encontramos cosas
cosas distintas a un proyecto a una obra nueva, donde hay deformaciones, cosas así, pues el levantamiento de escáner 3D, yo en la experiencia que tengo, es el mejor modo de levantar un edificio. Al final, el principio de funcionamiento de este escáner 3D, para que lo sepáis, es vamos a ir colocando distintas estaciones a lo largo del edificio, de modo que vamos a ir rellenando un poco toda la geometría del edificio. Vamos a ir cogiendo desde distintos puntos de vista para que al final obtengamos todo el conjunto. Vamos a ir tanto por el interior como por el exterior, haciendo un recorrido pues, cada ciertos metros. Por ejemplo, en el exterior, con los balcones, vamos a tener que recular para tener una mejor visibilidad. Y en el interior, pues lo mismo. Vamos a ir desde zonas comunes, entrando por viviendas y haciendo un escaneo en cada espacio para obtener, digamos, el conjunto de los espacios de un edificio. Porque esto al final son piezas de un puzzle que luego tenemos que montar. A este proceso se le llama registro, ¿vale? Y es tan importante como la propia precisión del escáner, porque no sirve de nada que tengas un escáner que mide con una precisión de 1 milímetro si luego el registro no lo haces tan fino. Y es por eso que este proceso lo realizamos nosotros con softwares específicos y utilizando herramientas como pueden ser esferas o dianas concretas y haciendo ciertas manipulaciones vamos a ir colocando distintos escaneos, u otra opción sería la de unirlos nube a nube, es decir, dos escaneos que tienen una zona común, con cierto solape, vamos a poder encajarlos utilizando algoritmos de los programas que nosotros manejamos. Entonces, al final, vamos a ir encajando las piezas hasta que tengamos el conjunto de la nube de puntos y luego vamos a hacer cierto procesado, como darle color, gracias a que estos escáneres también incorporan una cámara de fotos de gran precisión, de gran resolución. Vamos a poder, digamos, hacer una colorización de los puntos. Luego también, pues, ciertos pequeños puntos perdidos o dispersos, tenemos que eliminarlos. Para eso existen ciertos algoritmos en estos programas que te los van a ir pues, afinando un poco el resultado. Y la nube de puntos final, digamos, vamos a poder visualizar todos esos espacios que hemos ido escaneando. Y a ver si lo vuelvo a poner. Aquí veis. Esto es un edificio que hicimos en Pau, en Francia, que es el Museo Bernadotte de los antiguos reyes de Suecia. Entonces, fuimos escaneando piso por piso, espacio por espacio, y una vez ya tienes el conjunto bien montado, pues podéis ver cómo podemos ver los espesores de los muros, la tabiquería, todos los elementos están bien montados y luego ya la nube de puntos la podemos seccionar como nosotros queramos, en la dirección que nosotros queramos para poder analizar pues, los elementos que queramos. Pero como podéis ver, pues eso, al final el láser se limita a registrar los elementos visibles. Esto en este tipo de edificios antiguos con geometrías un poco que pueda haber, pues eso, estructuras de madera donde pueden estar deformados y así, pues es una aplicación es muy interesante. ¿Vale? Entonces, una vez ya tenemos la nube de puntos del conjunto, luego nosotros os la podemos dar, o bueno, la extraeremos de distintas formas. Desde la propia nube de puntos en sí, que suele ser un archivo con distintos formatos, podemos generar también ortofotos, aplicaciones de visualización en 360 grados, es decir, una imagen panorámica donde podemos tomar medidas, que suele ser una ayuda a la hora de pues, tomar ciertas cotas en la oficina o analizar un poco el edificio sin tener que ir hasta ahí. Podemos analizar deformaciones, como habéis visto, la planeidad de ciertas superficies y luego también vamos a dar un informe de registro de la calidad, digamos, del escaneo que hemos hecho y cómo hemos montado esas piezas del puzzle. Pero, en definitiva, una vez ya hemos generado esto, ¿en qué os puede ayudar el escáner 3D? Pues bien, esto lo vamos a poder bascular a vuestro trabajo al día a día, pero os va a ayudar sobre todo en que lo vamos a hacer con gran rapidez, porque al final son aparatos que miden un montón de puntos en poco tiempo. Por ejemplo, esto es un caso real, que luego os hablaré más en detalle de él, que hicimos en Vitoria, donde pudimos escanear 12.000 metros de fachada en 5 horas.
Y, por ejemplo, el levantamiento interior de una vivienda lo podemos hacer en un cuarto de hora rápidamente. Para geometrías complejas, donde hay deformaciones, es un ejemplo de un edificio, una torre que hay en Alza, en Donostia, que hicimos para un proyecto de investigación de la Universidad del País Vasco con Mayalen Segarna y Íñigo León. Entonces, este edificio se veía claramente que estaba deformado, que en la altura pues veíamos que había deformaciones de 10 o 15. Pues eso, gracias al escáner 3D, lo podemos visualizar y cuantificar de un modo bastante sencillo. Edificios ornamentados también, por ejemplo, es de esos casos que hacer un levantamiento manual se torna realmente difícil, y con un escáner 3D pues nos lo facilita bastante. Las instalaciones visibles en la fachada son otro tipo de elementos que muchas veces con un escáner 3D y con las fotografías que capta el aparato, pues rápidamente lo podemos visualizar y nos ayuda, digamos, en la oficina a saber cómo tratarlo y tomar pequeñas cotas. Entonces son pequeñas aplicaciones que nos ayudan en el día a día. En instalaciones industriales también se utiliza bastante, porque muchas veces en las fábricas o en edificios grandes se van actualizando las instalaciones y muchas veces no saben lo que tienen, van colocando nuevas máquinas, pero los planos no se actualizan, con lo cual con un escáner 3D podemos rápidamente captar esos elementos, y en caso de que hubiera que hacer alguna modificación, por ejemplo, esto lo hicimos para una fábrica en Burdeos, podemos, sin tener que modelar todo el estado actual de la fábrica, poner la nube de puntos y luego introducir la nueva maquinaria que se va a meter, y con un software en particular podemos hacer un análisis rápido de si colisiona o no colisiona. Entonces son pequeñas aplicaciones que nos dan, que se aprovecha de la ventaja de hacer un escáner 3D. Y luego, claro, pues el hecho de generar un modelo utilizando un levantamiento fiable, que es la nube de puntos, vamos a poder integrar esa nube de puntos en nuestro software de modelado y trabajar sobre él. Teniendo en cuenta también que la nube de puntos muchas veces se refleja mucho las pequeñas deformaciones que tiene el edificio. Entonces, luego también tenemos que saber cómo modelar, cómo tomar la decisión de si vamos a respetar pues todas las pequeñas deformaciones o si vamos a tener que simplificar un poco nuestro diseño. Entonces, en el caso que os voy a hablar ahora, pues explicaré un poco cómo vamos a integrar esa nube de puntos en nuestro software de modelado. Este es el caso que hicimos en Vitoria, ¿vale? Que eran un par de bloques de vivienda pública que tenía que ser rehabilitado, ya que la fachada pues presentaba ciertas muestras de deterioro, sobre todo en la carpintería, donde había filtraciones de agua. Con lo cual, este era un proyecto que hicimos para una constructora. Quería saber exactamente, quería contrastar las mediciones del edificio, claro, porque esto era una inversión económica muy importante y quería asegurarse que las mediciones de metro cuadrado de fachada con y sin huecos de las carpinterías y los metros lineales del perímetro de la carpintería, quería cuantificarlos con precisión. Entonces, antes de nada, tenemos que planificar bien la intervención. Vamos a hablar con el cliente para saber exactamente cómo quieren los datos, si quieren que sea en color, que no sea en color, si quieren que esté georreferenciado, si quieren una nube de puntos o solamente quieren planos o un modelo BIM. Bueno, todo este tipo de cuestiones las vamos a definir bien con el cliente y vamos a planificar la intervención, ¿vale? El escaneo sobre el terreno. En este caso lo hicimos con un Leica, con un aparato Leica que tiene unas características concretas, y hicimos 56 escaneos en unas 5 horas, que son los 12.000 metros cuadrados de fachada que os he dicho antes, con lo cual nos sale a una media de unos 5 minutos por escaneo, entre que lo configuramos y lo vamos colocando de manera conveniente. Lo interesante de este aparato es que podemos visualizar según vamos escaneando con una tablet para verificar, digamos, que no nos dejamos nada sin escanear, y podemos ir comprobando un poco la calidad de lo que vamos haciendo. Una vez terminado, tenemos un montón de archivos, ¿vale? Que suelen ser archivos muy grandes, que nosotros vamos a tratarlos con nuestro software específico, lo vamos a importar a nuestro ordenador y lo volcamos sobre el programa. Al final es un barullo de escaneos un poco sin colocar, y lo que tenemos que hacer es el proceso de registro que os comentaba antes. Es decir, vamos viendo escaneo uno por uno y luego lo tenemos que ir enlazando con el escaneo contiguo. Al final, pues, lo vamos más o menos montando de manera que encajen, y luego lanzamos un pequeño algoritmo que lo que va a hacer es un registro nube a nube, es decir, va a identificar zonas comunes y va a ensamblarlos con una precisión de pocos milímetros.
En caso de que no pudiéramos hacerlo por nube a nube, porque no hay buena visibilidad de zonas comunes o lo que sea, siempre podemos utilizar puntos en común, pequeñas aristas, para apoyarnos. Pero bueno, en definitiva, al final lo que vamos a tener es un registro que nos va a dar un porcentaje de solape, ¿vale? Y una media absoluta de la calidad del ensamblaje. Generalmente el solape, con tal de que esté por encima del 50%, suele dar un resultado bueno. Entonces vamos a ir escaneando pues, zona por zona, fachada por fachada, por conjuntos, y luego al final vamos a ir uniéndolos todos hasta que tengamos el conjunto de la nube de puntos. Os voy a enseñar. Vale. Aquí. Vale, creo que veis bien la pantalla. Entonces, el resultado al final es una nube de puntos donde vemos todas las estaciones que hemos ido haciendo. ¿Vale? Que además de tener esta visión panorámica de la imagen, podemos visualizar la nube de puntos y tomar medidas, porque es una nube de puntos que está a escala y podemos tomar medidas de él. ¿Vale? Al final, este tipo de resultados son nubes de puntos muy, muy densos, ¿vale? Que hay una nube de puntos cada milímetro o incluso menos, porque muchas veces hay puntos redundantes, con lo cual luego tendremos que tratar este resultado para aligerarlo, digamos, y para quedarnos solamente con aquellos elementos que nos interesan. Todo lo que son vehículos o personas que han pasado, podremos limpiarlo para que quede un resultado más fino. Entonces, vale. Una vez ya tenemos la nube de puntos, como os he dicho, tenemos un informe que va a dar un poco la calidad de esa nube de puntos, de cómo la hemos montado, y vamos a extraer los archivos de la nube de puntos bruta, ¿no? Que aunque parezca, por curiosidad, aunque parezca que es un archivo un poco codificado y todo eso, no deja de ser como si fuera una tabla de Excel. O sea, son una base de datos donde te da las coordenadas X y Z y luego también tiene los valores de los colores en RGB, ¿vale? Entonces, una vez tenemos ese archivo, lo vamos a tratar para poder aligerarlo. Por un lado, vamos a eliminar los puntos redundantes, vamos a bajar la densidad, por ejemplo, en los elementos del entorno, mobiliario urbano y todo eso, con coger un punto cada 5 centímetros ya nos vale. En la fachada, por ejemplo, cogeremos un punto cada 1 centímetro. Y luego podremos analizar, dar color a los elementos, por ejemplo, por la distancia que se separan de la superficie de la fachada. Podemos tratarlo de distintos modos dependiendo del programa que utilicemos. Entonces, una vez ya estamos digitalizando un archivo de gran valor, ¿vale? De un valor añadido importante, luego ya podremos trabajarlo, programarlo o analizarlo como nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, aquí veis que pasamos de un archivo original que era de 14 gigas de la nube de puntos y según lo vamos bajando la densidad, si cogemos la fachada, por ejemplo, la original era de 3 gigas, la fachada, cogiendo un punto cada 1 centímetro, pasamos a 600 megas. Con lo cual ya estamos en condiciones de poder dar a nuestro cliente un archivo que sea más manejable. De todos modos, dependiendo del tipo de programa que él vaya a utilizar, pues se lo daremos en un formato u otro. Este, por ejemplo, lo vamos a pasar, en este caso lo pasamos a Recap, ¿vale? Que es el programa que utilizan, sobre el que se basan los programas de Autodesk, como Revit, AutoCAD o ese tipo de programas, para generar un archivo que se llama RCP, ¿vale? Pues Recap te va a permitir meter la nube de puntos en el formato que tú quieras y generar un RCP, ¿vale? Como lo veis aquí, con una carpeta adjunta. Y además, en el propio programa vamos a poder seccionar o segmentar la nube de puntos según lo que nosotros queramos. Vamos a poder quedarnos solamente con aquellos elementos que nos interesan o vamos, trabajarlo como queramos. Entonces, una vez ya hemos generado ese RCP, vamos a poder importarlo en nuestro software de modelado o de vectorización. Por ejemplo, en este caso en AutoCAD lo podemos insertar fácilmente, proyectarlo sobre un plano de trabajo y poder vectorizar sobre él con una precisión alta. Y en este caso lo que hicimos, esto era como ejemplo, en este caso lo que hicimos fue integrarlo en Revit directamente, que también tiene la opción de integrar nubes de puntos. No sé si veis aquí este botón.
Entonces lo podemos integrar y luego ya trabajar sobre él seccionando la nube de puntos o visualizándola de distintos modos. En este caso lo que nosotros queríamos era vectorizar, bueno, modelar objeto a objeto, sobre todo los muros, ¿vale? Pasando el elemento sobre la línea que vamos a utilizar como fondo de pantalla, vamos a seccionar la nube de puntos y vamos a colocar los muros y luego los huecos de las carpinterías, ¿vale? Este edificio, por ejemplo, fue bastante fácil porque no es un edificio muy antiguo y no presentaba deformaciones. En otro tipo de edificios con estructura de madera, por ejemplo, sí que modelar esas geometrías requiere de más trabajo o de tener que hacer simplificaciones y luego, por ejemplo, adjuntar un mapa de deformaciones en color en un documento aparte, ¿no? Hay distintas opciones para representar un edificio. Y en este caso lo que hicimos para nuestro cliente era generar ese modelo BIM, insertar las carpinterías y poder cuantificar con una pequeña fórmula de modo sencillo los metros lineales de la carpintería y luego pues fácilmente pues sacar los metros cuadrados de fachada quitando el área de las carpinterías y sumar todas esas mediciones y pudimos contrastar que efectivamente las mediciones que había recibido nuestro cliente eran bastante fiables porque se asemejaban bastante. Entonces, este es un ejemplo simple de lo que se puede llegar a hacer gracias a la nube de puntos y a su incorporación a un software de modelado BIM. Pero bueno, de todos modos, si tenéis alguna otra idea, algún otro ejemplo que podáis tratarlo, nos podéis consultar sin ningún tipo de compromiso, que os podremos, explicar qué tipo de pasos se deberían de dar y, vamos, que os podéis poner en contacto con nosotros a través de la página web o el teléfono de la oficina, cuando queráis y os ayudaremos encantados. Así que nada más, Irene, gracias, te cedo la palabra y si tenéis alguna pregunta también, estaremos aquí. Muy bien, Martín. Sí, nos han llegado unas cuantas preguntas. Vamos a ver. Jorge Moll nos pregunta a ver qué marcas y modelos de escáner ocupáis. Nosotros solemos trabajar con distintos escáneres dependiendo de la naturaleza del proyecto del edificio, ya que cada uno, aunque es verdad que se asemejan un poco en las características principales, pues suelen variar, por ejemplo, en la velocidad de escaneo o en el tipo de archivos que generan. Entonces, por lo general, solemos trabajar con 3 tipos, ¿vale? Con el Leica, el último modelo que ha sacado, que es el Leica RTC 360. Con Faro, la verdad es que Faro, los modelos antiguos también nos gustan, pero bueno, el último que ha sacado tiene un buen resultado en cuanto a calidad de punto, que es el Faro S150, con eso también solemos trabajar. Y luego con el último de Trimble, que es verdad que es más difícil conseguirlo, pero hemos trabajado con él, que es el Trimble X7. Entonces, dependiendo un poco del proyecto, si es una gran torre o si es un edificio, un caserío con grandes deformaciones, o si es una vivienda habitada y tenemos que hacerlo rápidamente, pues utilizaremos uno u otro. Vale. Luego también nos han preguntado un par de veces a ver si hay alguna manera, en el momento que haces el escáner, de distinguir los materiales en la nube de puntos. Que al parecer hemos visto una imagen de colores, morados, rojos y demás, a ver si hay alguna manera de distinguir pues, carpinterías, materiales de fachada, etc. Al final, la manera que tenemos de distinguirlo es por el color. El escáner va a hacer un barrido tomando las mediciones y luego va a hacer una captura de fotografías que va a colocar sobre los puntos. Con lo cual tenemos una nube de puntos en color y es verdad que también os decía que la nube de puntos te daba las coordenadas X y Z, te daba los colores en RGB y luego también te da otro tipo de dato que es la intensidad. La intensidad significa que sobre materiales oscuros o sobre materiales que tienen una gran, no me acuerdo del término, que absorben mucho la radiación, digamos, les va a rebotar la radiación con un nivel más bajo. Con lo cual, aquellos materiales oscuros, pues sí que podemos analizarlos con ese parámetro que es la intensidad. Entonces, por eso, hay veces que os he enseñado la nube de puntos con colores raros, es porque ahí estaba visualizando, por ejemplo, la intensidad en vez de los colores.
pero vamos, digamos que lo que solemos hacer es un escaneo en color y luego, en caso de que tuvieran necesidad de algún material en concreto, sacar fotos aparte para después integrarlas en la aplicación de visualización en 360. Muy bien, muchas gracias, Martín. Voy a compartir con vosotros ahora la información de cada ponente, por si queréis hacer alguna pregunta, contactar con ellos o mostrar interés en alguna de las herramientas que han expuesto hoy. Y bueno, y nada más, quería dar las gracias a todos los ponentes, a todos los que habéis participado, a todos los asistentes y bueno, espero que os haya resultado interesante la jornada. Al final nos vemos el año que viene, en las próximas ediciones. Muchas gracias a todos.